Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Vamos a hablar un poco de esto de los rasgos de carácter como cercos para no transgredir los preceptos. En las dos clases anteriores que tuvimos al respecto de esta puerta número 5, los rasgos del carácter, explicamos que una persona siempre debe caminar o transitar un camino intermedio en cada uno de los rasgos, ¿sí? Habíamos visto también que había dos excepciones a la regla, que se trataba de la ira y del orgullo, ¿no? Obviamente, porque son casi, digamos, podemos decir, en su totalidad negativos y que hay que apartarse mejor al otro extremo opuesto. Sin embargo, los sabios instituyeron diversos límites para alejar a la persona de ciertas transgresiones. La razón de esto es que hay algunos males de los que uno necesita alejarse aún más para no caer en ellos, ya que la mayoría de las personas se sienten atraídas por su naturaleza, por su personalidad, hacia determinados tipos de transgresiones. Esto sigue justamente el principio del remedio que mencionamos antes, para una persona con un rasgo negativo, que su sanación consiste apartándose del camino intermedio de ese rasgo, perdón, y dirigiéndose totalmente al extremo opuesto, ¿no? Aquellos que tienen muchos problemas con una situación, con un rasgo, lo ideal para sanarse, para recuperarse, es ir completamente al extremo opuesto, mantenerse mucho tiempo allí hasta lograr y ver que ya no tiene dominio esa situación sobre él, para volver nuevamente luego al camino intermedio. El corazón del hombre desea naturalmente las relaciones prohibidas, por ejemplo, ¿no? Es la cuestión más fuerte que hay en el ser humano es el tema de la inmoralidad y el tema del robo, ¿no? El querer tener dinero, el querer lograr más, más poder económico, son dos cuestiones que son las más difíciles digamos, de pulir, ¿no? Y de trabajar en cada una de las personas. Y por lo tanto los sabios exhortaron a las personas a establecer límites para alejarse de estas transgresiones. En particular, un hombre, por ejemplo, o una mujer no deben aislarse con alguien para quien las relaciones íntimas están prohibidas, debido al mandamiento que prohíbe, o al mandamiento no ágida, que prohíbe las inmoralidades. Lo mismo se aplica a cualquier caso que involucre a un hombre o a una mujer que tengan una inclinación personal por un tipo particular de relaciones prohibidas. Alguien por quien tales personas se sentirían atraídas para relaciones prohibidas no deben, por supuesto, aislarse o mantenerse solas con esas personas que tienen justamente ese tipo de problemas, ¿no? E inclinaciones. Entonces son recomendaciones, cercos que hay que tener en cuenta para no caer en transgresiones, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el código no ágida, no solamente estudiamos las leyes que sabemos que son 7, sino también, y todos sus detalles, sino también se nos da, los sabios nos dan, ¿no es cierto?, nos informan de distintos cercos que también hay que considerar, ¿no? Para no llegar a caer en esas transgresiones. Entonces no es solamente el precepto solo y no teniendo en cuenta situaciones donde uno se puede exponer y caer. Entonces también hay que considerar eso. Entonces es cierto que el aislamiento sin contacto físico con alguien para quien la intimidad física está prohibida, no se menciona como una prohibición de la ley de la Torá para los no ágidas. Sin embargo, es prudente, ¿no? Es mejor, es lo que conviene para nuestra salud espiritual es distanciarse de estos aislamientos y protegerse de cualquier situación que pueda llevar a transgredir, ¿no? O sea, eso puede llegar, esto justamente se presenta como que toda esa legislación que hay muy extensa para el judío, por ahí no se aplica tan a rajatabla con el Noahida, aunque sí también hay, cuando estudiemos, si llegamos a estudiar en este medio el código divino, también hay cuestiones que también son ley, que son derivaciones de la ley noágida, que sí son cercos y que también hay que tener en cuenta y que tienen que ver, por ejemplo, con esto de el contacto, el aislamiento, ¿no? De un hombre y una mujer, por ejemplo, estar solos. Eso justamente ya está considerado también para no ágidas en la misma Torá. Bueno, obviamente no con toda el cuerpo de legislación que aplica un judío. O sea, un hombre es digno de elogio si es fiel y cuidadoso de no aislarse con ninguna mujer, excepto su esposa
y por supuesto que es el que tiene que tener contacto, puede y debe tener contacto, y parientes femeninas inmediatas. Cuando decimos femeninas inmediatas, es madre, abuela, hija y nieta para un hombre. Si la mujer será su padre, obviamente, su abuelo, su hijo y su nieto, ¿no? Hablamos de digamos, los familiares más directos, inmediatos, digamos, de la persona. Con eso no hay problema de estar solo con ellos. Ahora, ya más de ahí, ya se tiene que tener consideración y cuidado. Un hombre piadoso seguirá justamente esto, incluso con una mujer con la que tiene la intención, inclusive hasta de contraer matrimonio, ¿no? A veces, aún en esas situaciones donde decir esta mujer está permitida porque es la comprometida o la prometida, también el hombre piadoso va a decir voy a mantener una conducta recta hasta el día en que nos casemos, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una conducta también piadosa. Así como los sabios establecieron límites específicos para alejar al público de ciertas transgresiones, también enseñaron que cada uno debe considerar sus propios límites personales. Por ejemplo, la mayoría de las personas, como dijimos también, desean naturalmente alcanzar la riqueza material, hasta el punto de considerar muchas veces quedarse con lo ajeno. Quien se sienta atraído por este deseo debe establecer también límites personales para evitar cometer robos. ¿Mm? Acá hablamos de dos cuestiones que son muy difíciles, muy fuertes, energías fuertes en los seres humanos, ¿no? Esto se puede ver en el caso de una persona genéticamente predispuesta al alcoholismo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, que disfruta de las bebidas alcohólicas y que debe limitarse en cuanto al consumo de alcohol para no llegar a emborracharse. Una persona que lamentablemente cayó en este tipo de adicciones y se está recuperando, para poder recuperarse debe alejarse, ¿no? Completamente al comienzo de esta situación y quizás durante toda la vida, depende de la gravedad de la situación. Pero la persona debe aislarse, generar un cerco, ¿no? Que lo separe, alejarse de todo lugar donde haya bebidas alcohólicas, no tiene que haber delante de él nada de esto, en su casa, en su heladera, en ningún lugar. Y son cercos que la persona tiene que ponerse para no caer en lo que sabe que es malo para él. Y así ocurre también a nivel espiritual, ¿no? Con este tipo de cuestiones que estamos analizando. Existe también otro ámbito de la vida en el que conviene ir más allá de los límites establecidos y no limitarse al camino medio, el de la interacción con las demás personas, ¿no? La interacción con otras personas, la interacción social, es esencial, por lo que incluso si uno no tiene malos rasgos al relacionarse con los demás, es apropiado comportarse con ellos de una manera que vaya más allá de lo que se merecen. O sea, el buen trato hacia los demás, ir más allá de que lo que a veces sería obligatorio. Este tipo de comportamiento promueve la paz en la sociedad. Entonces hablamos de una conducta piadosa en favor de los demás. ¿Mm? O sea, obviamente, la persona que no solo ha logrado pulir sus rasgos de carácter negativos si ha tenido problemas en su relación con otros, que no le permite tener contacto con otros porque sería muy dificultoso. Esta persona a su vez ha desarrollado buenos rasgos que le permiten conectarse o comunicarse con los demás de una manera mucho más sociable y más profunda. Y lo debe hacer. O sea, se recomienda, mejor dicho, que debe hacerlo porque esto fomenta paz en la sociedad, ¿no? Entonces es importante decir que una persona sabia y justa debe llevar a cabo sus negocios con honestidad y con buena fe. Cuando su intención es no, dice no. Cuando su intención es sí, dice sí. Pero una persona piadosa establece límites personales adicionales en sus negocios, más allá de lo que exige la ley. Vamos a ver algunos ejemplos de prácticas piadosas en el tema del manejo del dinero, ¿sí? De los negocios, mejor dicho, y que son bien ponderadas por la Torá, que obviamente se recomienda que lo hagamos. Entonces, por ejemplo, la persona es rigurosa consigo misma en su contabilidad. Debe llevar un registro muy puntilloso de sus recursos.
¿no? Porque obviamente la persona sabe y reconoce de que todo le fue dado por el Creador y que no lo debe tomar a la ligera, sino que debe ser responsable con lo que recibe y debe llevar una contabilidad muy minuciosa. También ceder ante los demás al comprarles sin exigir el cambio o el vuelto completo. A veces hay personas que no nos pueden dar el vuelto y por ahí uno puede optar por no exigirle todo el tiempo el vuelto y esperar que la persona que no quede en deuda con nosotros, digamos, como que exigirle de tal manera que el otro quede en deuda. Entonces por ahí decir, no, está bien, no hay problema, ¿no? Y eso obviamente el Eterno nos dará, nos recompensará por esa actitud. Inclusive muchas veces hay situaciones en donde uno considera que sería mejor, que seas más justo, que la persona reciba un poco más. Hay gente que por ahí, hay personas que cobran muy poco y uno se da cuenta que les está cobrando a uno muy poco y uno realmente sabe lo que es ganarse el dinero, ganarse el sustento, llevarlo a su casa. Y es una práctica piadosa decir, no, la verdad, quédate con el vuelto, quédate con un poco más. Yo reconozco lo que significa tu trabajo vale, y es una manera también de generar paz, como decíamos recién, en la sociedad. También pagar las compras de inmediato, en lugar de acumular cargos en las facturas. O sea, eso de la morosidad, ¿no? De hacer esperar a las personas para pagarle una cuenta. Obviamente, hay situaciones donde uno puede hacerlo siempre con el consentimiento del otro y de manera ordenada, por supuesto, sabiendo de que uno va a poder cumplir con lo que asume, con la deuda que asume. Pero obviamente lo ideal es pagar las compras de inmediato y no acumular cargos, ¿no? Eso sería lo mejor. Siempre y cuando la persona asegure que esto va a poder ser. O sea que no va a haber ninguna dificultad a la hora de pagarlo. Aceptar obligaciones en materia de compraventa para cumplir sus compromisos verbales y no retractarse. Por ejemplo, si expresa la persona interés a un comerciante en comprarle un producto y luego encuentra el mismo producto en otro lugar a un precio más bajo, actúa con rectitud y cumple su palabra. Si ha asumido el compromiso de comprárselo a él, se lo va a comprar a él. No va a dejar de comprarle porque ahora consiguió algo más barato en otro, ¿no? Si uno dio la palabra, se comprometió, inclusive a veces uno puede llegar a encargar que le traigan un determinado producto, estaría muy mal de parte nuestra no cumplir, o sea, no presentarse más, no comprárselos y generarle toda esta molestia, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros podemos, si bien la ley no nos exige, en el sentido de que uno se compromete verbalmente a comprar y puede luego que no lo haga, no está obligada la persona, pero es un buen rasgo, es una buena actitud, el hecho de que la persona cumpla con su palabra. Si alguien tiene obligaciones financieras con él por ley, o sea, le está debiendo al dinero, pero tiene dificultades en este momento para pagarle, le debe conceder una prórroga, ¿no? del préstamo o perdonarle definitivamente la deuda, ¿no? Hay veces, cuando uno presta, nos enseñan los sabios, debe considerar como que ya lo perdió, o sea, en el sentido de que no lo tiene que esperar más. No, no decir yo lo doy, pero estoy esperando la vuelta del otro en todo momento y le estoy insistiendo para que me lo devuelva. No, eso no se debe hacer. Si uno está dispuesto a dar, debe ser con el fin de no esperar, inclusive recibirlo, no recibirlo más. Entonces, está bien. No es presionar a la persona que le debe y obviamente en algunos casos, según las situaciones, perdonarle la deuda, ¿no? Eso depende también de situaciones, de diferentes situaciones que se dan, por supuesto. Hay que ver cada una de las situaciones, ¿no? Depende de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, que la persona en ese momento ese dinero no le esté haciendo falta, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas. Tampoco la persona debe insistir y perseguir al otro para que le pague, eso estaría mal. Eh, Prestar dinero y hacer regalos sin esperar nada a cambio, como dijimos antes. Eh, O sea, no hacer nada por interés. Es decir, yo te doy, pero sé que después me vas a tener que devolver. O de alguna manera un favor, ¿no es cierto? Hacerlo con intención de lograr un favor del otro el día de mañana. Está mal, eso no debería ser así. Debería hacerse de manera totalmente desinteresada.
No interferir en el sustento ajeno, por ejemplo, quitándole el trabajo, ¿no? Sabiendo que esa persona está dependiendo de ese trabajo y uno quizás hace lo mismo, está haciendo lo mismo, pero no va justamente a quitarle el trabajo al otro, a ir a hablarle a los clientes para que le den trabajo, sacándole los clientes o generando una situación de este tipo, ¿no? Si lo mejor es buscar trabajo en otro lugar, ir hacia el otro lugar donde esa persona no está afectada, no sería afectada, para lograr la paz. Siempre se busca lograr la paz con los demás. Bien, entonces también como sería poner un negocio al lado del otro del mismo rango, del mismo rubro, ¿no? Sí, eso también, si bien está permitido, no es lo recomendable. Eh, Su actitud general es la de estar entre los perseguidos, hablamos de la persona piadosa, la actitud es estar entre los perseguidos en lugar de entre de los que persiguen, en medio de los que persiguen, ¿no? Como uno de ellos. O de entre aquellos que aceptan la humillación de los otros, que por ahí se desubican, en lugar de ser de aquellos que humillan a los demás, ¿no? Entonces, también es una actitud correcta. Y una persona piadosa que actúa de esta manera en los negocios y también en otros ámbitos, engrandece y honra al Creador porque estas cualidades reflejan los caminos de Dios, que los caminos de Dios tienen que ver con estos caminos rectos que son previos a la entrega de la Torá, ¿no? Entonces, siempre decimos que la persona debe preparar su vasija para recibir los preceptos, y la vasija, la vida nuestra, nuestra alma, debe ser rectificada. Nuestros rasgos de carácter tienen que ser moldeados. Y justamente porque debemos seguir los caminos de Dios que son previos a la entrega de la Torá para que la vasija esté lista y preparada para recibir la ley. Entonces, en los caminos de Dios nos hablan de misericordia, de clemencia, de lento para la ira, paciente, bondadoso, más allá de lo que exige la ley. O sea, estamos hablando de cuestiones que, si bien no se nos está exigiendo que tiene que ser así, sí o sí, si no hay una sanción por ello, se nos está diciendo que es lo mejor y que nos va a ayudar a no transgredir, al ir más allá, a no estar justos, a no vivir siempre ajustados, sino holgados, ir más allá nos asegura el andar por el camino correcto y no transgredir. ¿Sí? Eso por ahí veo y escucho consejos que van muy ajustados. Sí, pero no se te prohíbe tanto, puedes llegar hasta ahí, pero no es la recomendación es lo más alejado posible. Entonces, justamente lo que se nos explica en los códigos de ley, por ejemplo, el Código Divino, es que aparte de los preceptos tenemos también que tener en cuenta los cercos, ¿no? Cercos que los sabios han establecido para no caer justamente en eso. Bien, entonces vamos a ver acerca de la modestia, vamos a desarrollar unos puntos sobre la modestia que es el capítulo 4 de esta de esta puerta, ¿no? Del conocimiento. La modestia es una consecuencia de la humildad, porque una persona humilde se comporta con modestia y no presume, ya que esto obviamente no le corresponde. Por el contrario, una persona arrogante presume y se comporta de forma inapropiada. Quien es modesto y recatado honra a los demás, mientras que una persona arrogante que se glorifica por sobre los demás y no es modesta ante ellos, se burla y no se preocupa por respetarlos. Lo mismo se aplica al respeto que una persona le profesa al Creador. Una persona modesta está preparada para estar conscientemente eh, para estar consciente, perdón, de que el creador la observa siempre y que examina sus acciones y comportamientos. Por lo tanto, será tímida, humilde ante el creador, le va a temer, ¿no? Obviamente con un temor reverencial que le permite cuidarse de no transgredir. Y así lo dice el versículo de Proverbios, Mishlei 22:4, que el resultado de la humildad es el temor del Eterno. El resultado de la humildad es el temor del Eterno. La modestia y el recato es obligatoria incluso en la intimidad de la persona. Y uno debe esforzarse siempre por ser modesto en todo momento y en todas sus acciones. Porque así se acostumbrará a recordar la supervisión y providencia divina que lo protege en todo momento. La modestia debe manifestarse
en todos los aspectos de la vida de una persona. Esto incluye cómo se viste, lo que hace, lo que habla, o sea, todo lo que tiene que ver con su manifestación en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos vestirnos con modestia? Debemos usar ropa acorde a nuestro rango, evitando vestidos ostentosos que llamen la atención. O sea, nosotros no somos, si no somos reyes, no somos soberanos y nada de eso, no tenemos que vestir de tal manera que llamemos la atención. Ropas que muestren pobreza, tampoco. ¿M? Ropa que nos avergüencen, ropas así tampoco sería lo correcto, ¿no? Obviamente evitar la arrogancia en la forma de vestir. Se recomienda vestir ropas de buena calidad. No, no, la Torá no nos está diciendo que tenemos que vestirnos con lo peor. Nos está diciendo que nos vistamos bien, con ropa buena, con ropa de calidad, de un precio moderado, tampoco ropas que salen fortuna, ¿no? Como los ricos solamente lo pueden hacer. Tampoco así, para solamente quizás eh, mostrar y decir, pagué tanto por este vestido. Algo totalmente vanidoso. Entonces es evidente que una persona debe ser recatada y cubrir su cuerpo en todo momento y no comportarse como un animal que anda así, así nomás por la calle sin ninguna vergüenza. Una persona posee intelecto, que es justamente parte de lo que es la imagen divina, ¿no? Una de las cualidades es tener intelecto, poder razonar, poder entender, poder entender conceptos incluso muy profundos. Y por lo tanto debe vestirse de acuerdo a ello, es decir, con honor. Esto se aplica en particular a la mujer, quien debe esmerarse en cubrir su cuerpo apropiadamente, ¿no? Cuando una mujer se viste de manera no recatada, se priva justamente del honor de la imagen divina e incita a los varones que la ven a contemplar la posibilidad de involucrarse con ella en transgresiones, ¿no? Entonces, obviamente, el hacer tropezar a otros también es responsabilidad de uno. Es decir, no hacer nada que incite o que haga que otras personas tropiecen. Entonces también es algo que hay que considerar. ¿Qué significa ser modesto en las relaciones? Por ejemplo, no se debe actuar de manera ostentosa, incluso si una persona es muy rica, también por más que sea muy rica, no debe exhibir su riqueza para presumir ante los demás, ¿no? Porque la idea es no hacer sentir mal a los demás. Más bien debe agradecer al Creador por su éxito y reflexionar con sensatez sobre cómo usar sus bienes para el sustento propio de su familia y para ayudar a otros, ¿no? Si la persona ha sido bendecida, beneficiada con dinero, con riqueza, es para que haga algo con eso. Y obviamente, aparte de garantizar el sustento, digamos, a su familia, suplir las necesidades de su familia, también debe considerar a los demás, a los más necesitados que están más cerca de él. O sea, dársela acá, hacer obras de bondad con toda esa riqueza que ha recibido el Creador. Y justamente el Eterno le ha confiado todo eso porque está esperando y confía que esta persona pueda hacer mucho bien con ese dinero. Como parte de la modestia en las propias acciones, debemos cultivar la satisfacción con lo que tenemos y desear únicamente lo necesario para las necesidades del cuerpo y del alma. ¿Sí? O sea, también es el estar satisfechos y agradecidos con la porción que tenemos, ¿no? O cuando llegamos a un nivel de entendimiento muy elevado, luego de estudiar mucho tiempo, entendemos que realmente no nos falta nada, que tenemos todo lo que necesitamos para este momento de nuestra vida, para cumplir la misión que el Creador mismo nos dio, ¿no? Entonces, Él nos da lo que necesitamos para cumplir nuestra misión. No nos falta nada. Más allá que no tengamos cosas que otros sí tienen. Porque justamente no las tenemos porque no las necesitamos. Hoy, por lo menos. Entonces, no debemos codiciar las posesiones de los más ricos. Eso debe caer en envidia, ¿no? Pues no son necesarias para nosotros. Quien actúa así tendrá una vida plena y feliz. O sea, lo mejor de todo es estar satisfecho. Y eso nos permite ser felices. La persona que no llega a ser feliz generalmente es aquel que no está nunca conforme con lo que tiene, ¿no?
Entonces, obviamente, al no estar conforme, no hay satisfacción, no hay felicidad, no hay plenitud en la vida de la persona. Mientras que justamente quien desea los excesos no tendrá paz, no tendrá alegría, porque siempre deseará más de lo que tiene. Los sabios dijeron, quien tiene 100 quiere 200, quien tiene 200 quiere 400. O sea, no hay nunca saciedad. El resultado será que tal persona jamás encontrará satisfacción porque persigue constantemente más riqueza y posesiones de las que ya ha alcanzado. Esto implica no perseguir el honor, por ejemplo, o reconocimiento de los demás. Eso también es cierto que una tendencia de muchas personas es también esta, ¿no? El de buscar el reconocimiento de los demás. Vivir muchas veces en función de esto, de lograr conformar a los demás, ¿no? Y de que los demás hablen bien de uno. Y vivir y necesitar de esto, que realmente no debía de ser así. Pero bueno, es una cuestión que uno tiene que aprenderlo, trabajarlo, ¿no es cierto?, de a poco en la vida, para entender que no necesita todo esto, que es una tontera, ¿no? Obviamente, y que solamente lo único que debe perseguir es agradar al Creador, ¿no? Y vivir una vida conforme y satisfecha, y siendo la persona que es, ¿no? O sea, obviamente, puliendo aquellas cosas que tiene que pulir de su personalidad. Los sabios advirtieron contra esto y declararon que la envidia, la lujuria, la búsqueda del honor, la búsqueda esta de reconocimiento y demás, alejan a la persona del mundo, ¿no? Y hablamos del mundo que sería el mundo ideal, sería el mundo de la emuná, ¿no? Estamos en el mundo ¿para qué? Estamos en el mundo para envidiar, estamos en el mundo para no estar satisfechos con lo que tenemos, estamos en el mundo para buscar que los demás nos aplaudan todo el tiempo, no. Entonces nos aleja de esa perspectiva que Dios nos plantea de para qué estamos acá, ¿no? Entonces, obviamente, es alejarse de este punto esencial. Entonces, ¿cómo debe uno ser modesto, por ejemplo, al hablar? No debe gritar al hablar, no debe alzar la voz demasiado, en cambio debe hablar amablemente a todas las personas. Además, debe cuidar de no mantenerse lejos al hablar con alguien, o sea, hablarle de lejos, que esto tiene que ver o raya con la arrogancia, ¿no? De las personas que hablan de lejos, como que no se acercan a la gente para hablarle, ¿no? Eso también no es buen rasgo. Debe saludar a las personas antes de que lo saluden a él, o sea, ser atentos, para que se sientan a gusto con él, justamente es para generar un clima agradable, un clima de paz. Debe juzgar a todos favorablemente, significa siempre ver la parte positiva de los demás y hablar bien de los demás, nunca hablar mal de los demás, hablar bien de los demás en el sentido obviamente, no hay que tampoco adular ni irnos por las ramas, pero sí, si algo decimos de los demás es solamente ponderando las virtudes y no hablar mal, ¿no?, de los demás sin mencionar jamás nada sobre esta persona que pudiera avergonzarla también. Debe seguir justamente el consejo de los sabios de ser uno de los discípulos de Aarón, el sumo sacerdote, que él justamente amaba la paz y la buscaba. Buscaba la paz con todas las personas. Cuando hablaba con la gente, le hablaba bien de los demás. Si tenían problemas entre ellos, por ejemplo, había dos personas que tenían problemas, él iba a una y le hablaba bien del otro, y que obviamente el otro había hablado bien de él, y de esta manera lograba la reconciliación de las partes, ¿no? Entonces, obviamente, ser de los discípulos de Aarón, que siempre busquemos la paz entre las personas, pacificar, unir y no dividir. Entonces, la persona no debe distorsionar los hechos, ni exagerar una situación, ni minimizarla, ¿sí? O sea, eso de hablar agrandando las cosas, como muchas veces está esa tendencia de hablar a lo grande, de agrandando todo, está mal. Eso tampoco es un buen rasgo, no se debe exagerar, ni tampoco se debe minimizar o no prestarle atención e importancia a lo que realmente es importante excepto con la finalidad de mantener la paz o no herir los sentimientos de los demás o cosas similares. O sea que el hecho de que lo que uno habla siempre tiene que estar medido de acuerdo, según nos dicen aquí los sabios, es no hiriendo a los demás, no
en definitiva lo más importante es el ser humano, ¿no? Entonces, por ahí somos, eh, hablamos, sabemos que tenemos que hablar la verdad, pero el tema es cuándo y cómo, ¿no? Y qué, en qué momento. Entonces, es un tema que hay que manejar de acuerdo a esto de no herir, de no hacer daño, porque a veces es más el daño que podemos hacer a la persona que el bien al decir ciertas cosas, que si bien son verdad, no son apropiadas en determinados momentos ni maneras. Si vemos que nuestras palabras serán efectivas y tenidas en cuenta, dice, debemos hablar. Si no, debemos guardar silencio. Eso cuando conocemos cómo es el panorama, conocemos las personas y decir, si esto yo le digo, ¿para qué se lo digo? ¿Le va a hacer bien? ¿Me lo va a tomar en cuenta? Y si no, no lo digo. Es un trabajo también que hay que hacer con uno mismo, ¿no? De este tema. De estar analizando justamente cuándo conviene callar, cuándo conviene hablar, con quién, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? No debemos intentar calmar a alguien que está, por ejemplo, enojado, si es evidente que al hacerlo lo va a enojar aún más, ¿no? A veces esto puede pasar. Obviamente uno tiene que conocer a la gente, a las personas, ¿no? Y si uno los conoce y sabe que si uno lo intenta calmar lo va a hacer enojar más, obviamente que no debe hacerlo. No debemos consolar a alguien cuyo ser querido fallecido aún no ha sido enterrado, por ejemplo, porque el doliente se encuentra emocionalmente perturbado hasta después del entierro. Entonces, el hecho de ir con palabras bonitas, sentidas, con toda la mejor intención a personas que recién acaban de perder un familiar, se nos dice no es conveniente, no está bien. Entonces, es simplemente callar y estar acompañando a aquellos que están sufriendo, ¿no? Y hablar lo menos posible, y simplemente estar presente y acompañando de esa manera a las personas que están sufriendo esa pérdida. Entonces, en todos nuestros actos, debemos ser modestos, como dice el dicho, camina con discreción delante de tu Dios, ¿no? En Miqueas capítulo 6 versículo 8 camina con discreción, siempre por el camino intermedio de la moderación, ¿no? Incluso literalmente, en cuanto a la forma de caminar de la persona, la forma en que la persona camina también es importante, porque comunica, todo comunica, todo lo que nosotros hagamos y expresemos de la forma que sea, comunica. Entonces la forma de caminar también es importante y debemos procurar hacerlo con modestia, sin altivez, no buscando llamar la atención por la forma que uno camina. No debemos caminar con presunción, con la nariz en alto, ¿m? Ni tampoco encorvados, mirando el piso, ¿no es cierto? Como estando atribulados, ¿no? Tampoco debemos correr en público como un loco. O sea, la forma de caminar tiene que ser de una forma también moderada. Más allá que uno pueda estar apurado, no va a andar corriendo por la vía pública, ¿no? Entonces, por la forma en que una persona se comporta, se puede determinar si es sabia y reflexiva o si es insensata o necia, ¿no? O sea, por la forma del comportamiento. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se conoce a la persona? A través de su comportamiento, de su conducta. Por eso, lo que uno transmite, eso es lo que refleja, digamos, de lo que hay adentro. Así, el rey Jeromo dijo con sabiduría, en el camino también, cuando el necio camina, su mente está vacía y proclama a todos que es un necio. Esto lo dice Coelet, o sea, Eclesiastés 10, versículo 3. Es decir, mediante el vacío de las acciones y los modales, informa el necio a todos que es un necio. O sea, uno comunica muchísimo a través de las acciones, a través de los modales. eh, es una suma de situaciones que tenemos que considerar por lo que vemos, ¿no? Es la forma en que uno camina, la forma en que uno habla, la forma en que uno... hay muchas cosas que considerar y pulir en la personalidad. Entonces debemos comportarnos con decencia con todos y no apartarnos de las costumbres y tradiciones aceptables de nuestra comunidad. De igual modo, cuando viajamos a otra comunidad, a otro país, por ejemplo, debemos conocer esas costumbres nuevas y actuar de acuerdo a esas buenas costumbres de la comunidad. Eso por respeto, ¿no? Porque muchas veces las costumbres que tenemos en un lugar no se condicen con las costumbres de otro lugar. Quizás no sean buenas costumbres en otro lugar. Entonces, de las enseñanzas anteriores se desprende que en todo asunto la modestia redunda en beneficio y honor
para la misma persona que obviamente la ejerce, ¿no? Entonces, esto en definitiva nos está beneficiando a nosotros. ¿Sí? Obviamente no tenemos que mirar si le caemos bien o no a los demás y si los demás dicen que somos buenas personas y somos moderados. No, eso no debe interesarnos. Lo que nos interesa, lo que debe interesar es que nosotros justamente vamos logrando manejar cuestiones muy profundas que son instintivas y que no son fáciles. Y que obviamente cada vez que uno logra vencer, logra pulir, logra doblegar un aspecto de la personalidad tan difícil, es un gran logro, ¿no? Entonces, esa persona realmente podemos decir que es un ganador, ¿no? Porque lo más importante es lograr la superación de uno mismo, ¿no? No es ganarle a nadie, sino ganar sobre nuestra propia personalidad al mejorar un poco más cada día. Es un trabajo diario en que todos lo tenemos por delante. Unos estamos trabajando más en un aspecto que en otro. Nos cuesta más a unos una cosa, a otros les cuesta más otra. Pero en definitiva, esto es lo que se nos presenta desde la sabiduría de la Torá para que lo tomemos como un consejo para vivir una vida piadosa y estar justamente cercados de tal manera que no podamos transgredir tan simplemente, digamos, ante cada situación que se nos presenta después.